Bueno, ahora vamos a repasar lo que es el verbo to be. El verbo to be quiere decir ser o estar. Pero en presente no aparece como be, sino que aparece como am, is o are. Depende de la persona, ¿sí? Y vamos a hacer la conjugación según los pronombres personales. Vamos a primero repasar los pronombres personales, ¿sí? Yo, I es yo. He quiere decir él y se usa para hablar de una persona del género masculino. Puede ser mi hermano, mi papá, mi tío. She es ella y sirve para hablar de una persona del género femenino. Puede ser mi mamá, mi hermana, mi prima, la doctora, la maestra, ¿sí? Ese es she. It quiere decir esto o eso y sirve para hablar de un objeto animal o u animal, ¿sí? Entonces it lo usamos para hablar de un objeto o animal, no para hablar de personas. You quiere decir tú o ustedes, o sea, es una palabra que puede ser singular o plural, depende de la oración. We quiere decir nosotros o nosotras, siempre se usa para hablar de otra persona u otras personas y yo. Tengo que estar yo incluido en la acción. Y they quiere decir ellos o ellas y se usa para hablar de chicos, chicas, o sea, de varones, mujeres, varones y mujeres. Siempre que haya más de uno, es they, ¿sí? Puede ser objetos, animales, se usa they. Eso es el repaso de pronombres personales. Son estos, son los que sirven para indicar persona. Ahora vamos al verbo to be. El verbo to be es este, ¿sí? En afirmativo, ¿sí? Con I se usa la forma am para decir soy o estoy. Y en negativo, am not. Sencillamente después del verbo agrego la palabra not, ¿sí? Entonces acá, estos son como ideas para completar oraciones, que dice, si yo leo I am at home, estoy diciendo yo estoy en casa, ¿sí? Si yo digo I am not in hospital, es yo no estoy en el hospital. Y así. Con he, she, it, el verbo toma la forma is, ¿ok? Toma la forma is. Entonces, para decir es o está. He is at home es él está en casa. O she isn't in London, ella no está en Londres. ¿Ok? Isn't quiere decir no está, es la forma negativa. Y con we, you, they se usa are. Para el afirmativo, para decir son, están, somos, estamos, son, no están, eres o estás. ¿Sí? Y they también va con are, ¿sí? Y el negativo are se transforma en aren't para decir tú no eres o tú no estás o nosotros no somos o nosotros no estamos. Por ejemplo, si yo digo you are in hospital, quiere decir tú estás en el hospital. Ahora si yo digo we aren't at home, quiere decir nosotros no estamos en casa. ¿Ok? Pero hay que recordar solo esto. I va con am, he, she, it con is o isn't, we, you, they con are o aren't. Ahora vamos a la parte de las preguntas, ¿sí? En la parte de la pregunta, ¿sí? Que es la forma interrogativa, ¿sí? Empieza con el verbo. Si ustedes observan acá, primero está el sujeto o el pronombre personal y después viene el verbo to be. En la pregunta empieza con el verbo to be y después viene el sujeto. Yo pongo, am I at home? Estoy preguntando, ¿estoy yo en casa? Lo mismo para he, she, it. Yo digo, is he in hospital? Estoy preguntando, ¿está él en el hospital? Y así. Y para we, you, they, el are, fíjense que yo uso siempre lo mismo. Para we, you, they voy a usar are o aren't. Y no voy a cambiar, no voy a usar they con is. No voy a usar I con is, no voy a usar they con am, no existe eso, ¿ok? Vos fíjate, siempre que tengas you vas a usar are o aren't si es negativo. Y para la pregunta también, va are con you. Y esto es ley y hay que sabérselo, que son 3 palabras y depende de cada pronombre personal, ¿sí? Depende de quién estamos hablando y no pueden cambiar, ¿sí? No puedo poner en una oración I con is y en otra I con am, y no varía, o sea, siempre I va a ir con am,
sea la pregunta, o sea la respuesta, o sea una oración afirmativa, o sea una oración negativa. ¿Ok? Bueno, hasta acá este video. En el próximo video voy a explicar cómo contestar las preguntas.